Por el dueño de esta compañía, el cual es un biólogo especialista en terrenos y un doctor de la ONU. El año pasado fue una de las invitadas del continente americano a una capacitación, un entrenamiento de alto nivel de liderazgo en Bali, y eso ha representado para ella que pueda transmitir de una forma muy adecuada, en palabras muy prácticas y en palabras que realmente son muy fáciles para nosotros entender, cómo generando bienestar a través del consumo del ganoderma en nuestra vida podemos garantizar tener muy buena nutrición, pero además también prevenir y sacarle el máximo provecho a este superalimento que hoy en día es una tendencia a nivel mundial en cuanto a consumirlo. Es mamá de 8 hijos, es una mamá totalmente dedicada, pero una empresaria con un recorrido y una trayectoria supremamente grande. Así que hoy quiero que le demos la bienvenida a Elizabeth Díaz. Bueno, vamos a empezar para salir a tiempo. Estoy muy asustada. Sé que me van a ataque de risa. La intención de hoy es que cada uno de ustedes se haga un regalo a sí mismo, porque muchas cosas pueden cambiar cuando desde la conciencia tú empiezas a saber cómo funcionas, porque es como cuando uno compra un celular, normalmente no leemos el manual de instrucciones, y la mayoría de electrodomésticos que hemos tenido en nuestras casas hemos usado o aprovechado el 10% de su potencial, porque no leemos las instrucciones, porque no las entendemos, o porque compramos algo para una sola función que tiene demasiados juguetes, como dicen los hombres. Y nuestro cuerpo es un juguete supremamente espectacular y le estamos sacando un provecho muy poquito. Llevamos aproximadamente 3 meses haciendo como un plan piloto, digamos así, de algo que hemos aprendido durante años, pero que el último año ha sido generar una estructura, una plataforma de bienestar, que es una de nuestras columnas principales, realmente la más importante, porque de ahí se desprende todo lo demás. Y lo que vamos a compartir hoy es un poco el conocimiento, la experiencia. Hoy estoy como con la cabeza más llena de información porque llevamos un tiempo, como les dije, y ya hay muchas personas que tienen un resultado importante cuando desde la conciencia empiezan a cambiar sus hábitos, no con el esfuerzo ni con la fuerza de voluntad que tanta culpa nos hace dar cuando no somos capaces, y realmente muchas cosas en nuestra vida no funcionan desde la fuerza de voluntad, porque la mayoría de cosas las hacemos en automático desde el subconsciente, ¿sí? La mayoría. Entonces cuando yo quiero hacer un cambio y pienso hacerlo desde mi voluntad que está en el consciente, requiere un esfuerzo supremamente grande y desgastante. Pero cuando yo tengo la información correcta, esa misma información va empezando a generar unas acciones en automático, donde tú, sin necesidad de tener un sufrimiento, sin un esfuerzo, sobre todo al principio, empiezas a generar unos cambios, no desde la fuerza de voluntad. Lo digo porque muchas veces, todos los lunes empezamos dieta, y cuando empecé a hacer conciencia de todo este conocimiento y a recopilarlo y a practicarlo en mí, me di cuenta que yo llevaba 22 años de mi vida con la intención de hacer dieta, todos los lunes, ¿sí? Y me di cuenta que llevaba muchos años sin poder disfrutar plenamente los alimentos o la comida, porque sentía que tenía que pagar algo, que tenía que pagar las consecuencias, y yo creo que hoy a muchos nos pasa, ¿sí? Y la idea es que entendamos cómo estamos hechos, cómo es nuestra naturaleza, para que empecemos a ser más comprensivos con nuestro cuerpo y entender desde la naturaleza cómo funcionamos nosotros, para que podamos saber cómo funciona el ganoderma más eficientemente. Una de las cosas más importantes que aprendí este año en Tailandia, que tuvimos la oportunidad de estar en una de las clínicas que tiene Ganexcel en Asia, y veíamos a uno de los encargados de esta clínica. Hay un perrito, ya no voy a hacer nada.
uno de los encargados, hoy los hijos, hay 4 hámster en mi casa, el fin de semana nos metieron ese bolsón, 4 hámster. Vamos a ver cuánto les dura, porque ya uno les duró como 20 días. Lo que me impactaba era que esa persona que es el hombre número 1 en el mundo realmente que más tiempo lleva en Pemex, que lidera la operación de bienestar y también del negocio y del liderazgo en muchos países en Asia, nos atendió, estuvo con nosotros, se tomó fotos un ratico y era como con afán. Y cuando por accidente con el diamante Juan Esteban Echeverri y otras personas cogimos un ascensor, terminamos en el piso de esta clínica, él estaba atendiendo súper amorosamente a una persona que se veía incluso muy sencilla dentro de esta instalación. Y nos impactó mucho pequeñas conversaciones con este hombre, otras mucho más grandes con el señor Leao y con otros líderes de otros países que son mucho más fuertes en cuanto a la conciencia de bienestar que nosotros. Nos impactó algo en una recomendación que le hacía a una persona, no solamente le estaba hablando de ganoderma, sino que le estaba haciendo una propuesta de ayunos. Incluso esa persona había tenido como un cáncer de colon, ahí no me acuerdo que tenía, y le hacía la propuesta, le explicaba obvio cómo tomar el ganoderma, pero también le hacía la propuesta de ayunos durante 15 días con un descanso en la mitad, y también le decía que le iba a ayudar muchísimo a conseguir probióticos y le explicaba qué tipo de probióticos podía conseguir, y nosotros no tenemos probióticos. Eso me dio una gran enseñanza, y lo digo porque hay muchas personas que están aquí, que están desarrollando la oportunidad, y nosotros no solamente tenemos que tener conocimiento de lo que es el ganoderma, sino también de cómo funciona nuestro organismo y cómo podemos ayudar y capitalizar que nuestro producto funcione, pero de alguna manera si me como el ganoderma encima de una hamburguesa con papitas y con Coca-Cola, pues el ganoderma va a alcanzar a sacar la basura, la toxicidad que me genera esa hamburguesa. Es como cuando uno tiene, no sé, una casa. En mi casa somos 10 personas, a las 3 empleadas, y son súper juiciosas, súper eficientes, pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo cumpleaños todos los días? Ellas van a alcanzar como a organizar por encimita y se va a descuidar una limpieza profunda. Cuando complementamos el consumo de ganoderma lucium, que ahorita entenderán por qué es el único suplemento en muchísimos aspectos, y lo complementamos con una adecuada nutrición, vamos a sacarle el máximo provecho no solamente al ganoderma, sino a nuestro cuerpo. Va a tener el tiempo y la capacidad de trabajar a una profundidad y a una velocidad que una situación que tengas crónica de muchos años, la vas a poder mejorar en pocos días. Yo creo que muchos de ustedes han buscado en YouTube o en internet testimonios con ganoderma lucium y ven que hay unas cosas impresionantes. Nosotros tenemos varios chats que recopilamos testimonios de la organización y hay unas situaciones impresionantes. Incluso a mí no me gusta ver ese tipo de fotos a veces, pero que es impresionante. Y cuando tú miras cuánto tiempo, 15 días, un mes, 3 meses, y uno dice, bueno, ¿y por qué tienen este resultado tan rápido y tan contundente? Y es porque son personas que normalmente tienen unos hábitos más saludables. Una de las cosas que analizamos es que los testimonios más grandes se dan en personas de zonas rurales, y es porque las personas en las zonas rurales tienen un consumo más natural de alimentos, ¿sí? Mecatean menos, y todavía, pues, aunque ya nos hemos americanizado muchísimo, todavía vemos que en los pueblos se consume comida muy natural, ¿sí? Todavía las personas en la finca comen frijoles en el almuerzo, por la noche vuelven y comen frijoles, y no los ve pasados de kilos, como nos pasa a los que contamos calorías todo el tiempo, y uno no sabe por qué entre menos come más se sube, ¿sí? La idea hoy, y vamos a empezar con el tema de la nutrición por una razón muy importante. Tú estás vivo porque tienes unas células que se nutren constantemente, ¿sí? No solamente de comida. De hecho, ¿qué pasa si tú cuántos días puedes aguantar sin comer? Muchos. 51 días es el estudio que hizo una persona, se demora gastándose las reservas que tiene una persona con un peso normal. ¿Cuántos días sin agua? Pero ¿cuántos días sin oxígeno? No hay días.
Cada vez que respiramos, a cada una de nuestras células va oxígeno. Quiere decir que la alimentación no solamente es a través de la comida, quiere decir que la contaminación no es solamente a través de la comida. Tú puedes ser muy fit, muy orgánico, comer como Kung Fu Panda que se alimenta del rocío de la mañana y de los rayos del sol, el guerrero de la luna que decía, pero si tú estás respirando el aire de Medellín, cuando estamos en altos niveles de contaminación, esas células están recibiendo una contaminación que tú tienes que deshacerte de ella, ¿sí? Entonces vamos a explicar algunos conceptos que es importante que entendamos, porque aunque nosotros aquí en nuestro continente, Ganuelcel no puede tener clínicas como las que tiene en otros países. En Camboya nos contaba el señor Leao que hay más de 6.000 médicos adscritos y eso es demasiado en un país tan pequeño, que busca el Ganuelcel para hacer una labor importante frente a la prevención, sobre todo porque son países que todavía son muy sanos. De hecho, las enfermedades que se dan allá son más congénitas porque digamos que los extremos socioeconómicos son muy marcados y se da mucho el abuso de familiares en niñas, y eso hace que la genética se dañe y se generen unas enfermedades. Hemos visto que hay niños en la India con 6 piernas, pues que se dan unas enfermedades muy raras, no fruto de la alimentación o de sus hábitos, sino fruto como de otras situaciones diferentes. En cambio nosotros aquí tenemos otro tipo de situaciones, todas por la alimentación. La visión de la compañía es salud, bienestar y prosperidad, dice propiedad, esa es la cosa que merece. Y hay algo, voy a abrir las dos porque si abro una por una nos demoramos 3 días. Yo creo, algunas personas o todas podemos mirar en internet, o las personas que hemos tenido la fortuna de ir a Estados Unidos y también de ir a muchos países en el continente asiático. Cuando tú caminas por Disney, ¿qué ves? Una cantidad de personas obesas impresionante. Y no es la cultura, no tenemos que ser muy inteligentes para saber que el continente norteamericano no es el más saludable. De hecho no es el ícono de salud y de un peso adecuado. Es el continente que es ícono de más enfermedad, de más sobrepeso y de más obesidad, tanto Estados Unidos como México. Y cuando pensamos en Asia, ¿qué imagen tienes tú de las asiáticas en la cabeza? ¿Cómo son? ¿Sí? Cuando tú caminas por las calles de muchos países en Asia, tú ves y parecen porcelanitas, parecen muñequitas, uno piensa ser humano, ¿verdad? O sea, es impresionante. No tienen celulitis, las pieles son como porcelanas, el pelo es negro, grueso, largo, liso, las viejitas lúcidas, no tienen canas, les salen canas. De hecho hay muchos memes que muestran una señora asiática de 20 años igual, de 30 años igual, de 40 años igual, de 50 años igual, como a los 80 años cambian, igual pero con canita, ¿sí? Porque sabemos que el continente asiático es el más saludable, el más longevo por milenios. De hecho ahorita, hace como 2 semanas estaba viendo una noticia que uno de los países en Japón, una de las ciudades en Japón, estaba haciendo una campaña preventiva en los colegios de nutrición porque estaban muy preocupados porque habían abierto como 2 locales de una cadena americana y están estresados porque piensan que se van a volver obesos en el continente, ¿sí? De hecho hay muchas marcas que no dejan registrar, sobre todo en Japón, que es el país que más cuidado tiene. Ahorita el 10% se ha incrementado de obesidad, de diabetes en Asia desde que permitieron la entrada de algunas marcas norteamericanas, ¿sí? Y empiezan a hacer un trabajo preventivo porque para ellos eso es una crisis, en cambio para nosotros es lo normal. ¿Cuántas veces en un día un médico a cuántas personas diagnostica de diabetes? ¿Sí? Ya es normal que tú salgas una cita y te diga que tienes que bajar 3 kilos, que tienes hipertensión, ¿sí? Y cada vez ese pastillero crece y crece y crece de medicamentos que ahorita vamos a entender qué efectos tienen nosotros. Nosotros no sabemos que los asiáticos están comiendo el mundo a todo nivel y como cultura no solamente desde sus hábitos nos puede enseñar muchísimo, sino también desde lo que ellos son como personas. Están comiendo el mundo, no es sino que tú vayas a tu casa y mires cuántas cosas son hechas en China, ¿sí? Cuántas cosas, incluso compañías que nacieron en Europa o que nacieron en Norteamérica están maquinando en China. Es muy triste esa situación porque muchas de ellas las producen con explotación. No estoy hablando de ese fenómeno, pero sabemos que los asiáticos
tienen la capacidad de coger una idea de otra y transformarla. Vimos las noticias hace poquito, lo que pasó con Google, con la marca de celulares, que es, o sea, ahí lo que hicieron fue que le dieron la idea de que monten su propio Google y se van a comer el mercado también, ¿sí? Porque es lo que hacen, porque una cultura que ha sido tan golpeada, que todavía tiene tanta incivilización. Nos contaba, son dos extremos, nos contaba la sobrina del señor Leao que hay países en el interior de China que no se puede ir porque corremos el riesgo porque todavía hay canibalismo. Entonces uno dice, pues increíble que todavía tantos continentes y tantos continentes, no tantos países, tantos lugares del mundo todavía no estén civilizados. Y este continente que ha sufrido muchísimos golpes, porque es tan poderoso, porque ellos a nivel mental tienen una filosofía de vida que queremos traer aquí, lo mejor de los mejores, y es que se dedican a construir el éxito, a construir un proyecto, una relación desde las 4 dimensiones. Y Ganancel en Colombia y en las Américas practica a través del sistema, a través del liderazgo, a través de los métodos de hacer el negocio, que tú tengas una nutrición mental, emocional, espiritual, no directamente, porque obvio es muy respetable cada creencia, pero el mero hecho de que tú estés con un ser humano al frente ya estás haciendo un trabajo muy profundo en su alma. O sea, estamos creciendo a nivel personal cuando estamos construyendo un equipo. Esta cultura concibe el bienestar como un equilibrio entre las 4 dimensiones del ser humano: mental, emocional, espiritual y física. Hoy vamos a hablar de la física, pero hemos visto que muchas veces nosotros vamos al médico cuando ya tenemos el problema, o buscamos un nutricionista cuando tenemos dudas. Normalmente, o sea, tú naciste y lo primero que hiciste instintivamente fue alimentarte, nadie te tuvo que enseñar. Y hoy que tienes 35 años, 40 años, te toca ir a pagar al profesional porque ¿cómo tengo que alimentarme? Cuando ya eres una persona más grande, inteligente, y tenemos la duda de cómo tengo que alimentarme. Y es porque hay una gran confusión a nivel de hábitos y a nivel de información de diferentes vertientes que nos quieren enseñar o nos quieren colonizar, digo yo, pero que al final hay una esencia del ser humano que es milenaria y que nos enseña cuál es la mejor forma de nosotros vivir en los hábitos a nivel de cualquiera de estas dimensiones. Todos hemos experimentado que, de todos no, pero algunas personas cuando son muy saludables, ¿sí? Que comen bien, que hacen ejercicio, pero les da una crisis de estrés y se enferman, se les descomponen las hormonas, se vuelven nada, se les da el cortisol, empiezan a subir de peso o se acaban, terminan una relación y se acaban, ¿sí? Hay unos que trasnochan y se suben de peso, hay otros que trasnochan y se bajan de peso. Digamos que hay unas situaciones que se dan y cada cuerpo reacciona diferente. Es porque nosotros somos una unidad, esas 4 dimensiones van con nosotros a todas partes. En esta parte emocional que tenemos, nuestra autoestima, nuestras relaciones interpersonales, las personas que amamos, los afectos, también tenemos los sueños, también tenemos la pasión por lo que amamos hoy. En nuestra dimensión mental tenemos el intelecto, todo lo que tú seas como profesional, las ideas, sea que seas un profesional académico o no. También tienes tus pensamientos, también tienes ideas, recuerdos. Yo no sé si les ha pasado que se les pierde el celular con fotos. O sea, a mí de lo más triste que se me pierde el celular son las fotos. El resto no me importa, pero el celular, pues las fotos se ponen a llorar. Imagínate que tú pierdas la memoria, ¿sí? Entonces no se trata solamente de estar bien físicamente, en nuestra dimensión física, sino también empezar a alimentarnos en nuestras 4 dimensiones. Hoy vamos a hablar de esta parte física que la componen células que generan unos tejidos, estos tejidos forman órganos, estos órganos forman sistemas y existes tú. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de células limitadas, ¿sí? Si tus células fueran infinitas, pues estaría desinvadiendo todo el universo. Cada uno de nosotros tiene una cantidad de células que son contables. Y estas células, cuando tú hoy, las células que tienes hoy, dentro de 3 años, cada una de ellas va a ser una diferente. 3 años se demora el cuerpo en tener células diferentes. Hay unos tejidos que las células duran más tiempo, hay otros tejidos que se regeneran mucho más rápido. Las personas que hemos tenido bebés, sabemos que cuando uno está en embarazo, las glándulas mamarias, las células de los tejidos de las glándulas mamarias se regeneran súper rápido. Uno tiene una metamorfosis en esos 9 meses, 10 meses, un año, que uno no se reconoce
usted no sabe cómo va a terminar, porque las células de las glándulas mamarias se regeneran supremamente rápido, mucho más rápido que las células de los óvulos, por ejemplo, ¿sí? Por eso es tan fácil revertir de pronto con ganoderma o con ayunos o naturalmente un cáncer de seno. Es distinto a otro tipo de cáncer con tejidos que tienen una regeneración mucho más lenta. Entonces vamos a entender cómo desde esa partícula, la mínima que tienes tú, que es la célula, de lo que te constituye, puedes mantenerte sano a todo nivel, y cómo actúa el ganoderma a nivel celular en cada una de nuestras células, de todos los tejidos, para que tú solito concluyas por qué sirve para todo. Porque mucha gente empieza, y eso sirve para eso, sirve para eso. Todo lo que tú tienes que no funciona bien en ti, todo, sea de enfermedades graves, sea estético, sea de falta de energía, es por un proceso celular inadecuado, ¿sí? Cuando a ti te empiezan a salir las canas, es que una célula pierde la capacidad de pigmentarse. Cuando tú tienes arruguitas y manchas y vas a un spa y pagas un peeling, ¿qué te quitan? Las células muertas encima, te pegan, literalmente. Porque cuando nosotros, yo no sé si ustedes han dado cuenta, entonces uno tiene una mancha y uno dice, esa mancha está ahí, y uno piensa que está como por dentro de la piel, no está en la piel. Si tuvieras la capacidad de regenerarte, porque la piel se regenera muy rápido, pero cuando uno no se nutre bien, pierde esa capacidad de regenerarse, te empiezan a quedar manchitas y arruguitas porque no se está renovando la piel continuamente, ¿sí? Y cuando empezamos a tomar ganoderma, incluso solamente consumiéndolo, yo tengo 8 hijos, imagínense cuántas manchas tenía en la cara, y empiezo a ver que las manchas empiezan a desaparecer, y como quería más velocidad, pues me echaba ganoderma en la cara. Pero entiende uno que es porque le devuelve a tu cuerpo la capacidad de regenerarse. Digamos que el tema de la piel es lo más evidente, pero a nivel de profundidad de otros órganos, de otros tejidos que son mucho más complejos, pasan cosas impresionantes también. Entonces vamos a hablar, entender desde esta dimensión física que es nuestra salud, que también son nuestros bienes materiales, que son también los ingresos. No vamos a hablar hoy de esta parte obviamente, pero yo creo que pues mínimo una vez en la vida te has enfermado porque no tienes buenos impuestos, o no tienes una deuda, o no te alcanza para la supervivencia, ¿sí? Porque somos una unidad. Nosotros no estamos en pelota, todos estamos rojos. Entonces es importante estar cubiertos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú tienes frío y no tienes una chaqueta? Entonces esta dimensión material que está fuera de nosotros también es importante, porque de hecho todo lo que nos contamina adentro viene de afuera. Tú naces sano, tú naces perfecto, pero ¿por qué empiezas a perder esa perfección desde el momento del parto? ¿Sí? Por 1000 razones, pues, que me encantaría hablarlas todas aquí, pero no, no alcanzamos. Vamos a entender entonces el concepto de la nutrición. Esa célula que tú tienes, que forma todos tus tejidos, que forma todos tus órganos, tus huesos, tu pelo, todo, esa célula se alimenta. El objetivo de comer, de nutrirnos, no es estar flacos. Lo digo porque hoy se convirtió solamente en que las personas van a consultar a un profesional de la nutrición cuando quieren bajar de peso, cuando quieren subir de peso, ¿sí? Y realmente nosotros estamos hechos para nutrirnos. El objetivo de la nutrición es que cada una de tus células tenga los nutrientes que necesita para poder hacer un proceso adecuado de regeneración, de duplicación. Unas nacen, otras mueren. Aquí hay una célula, se duplica, te regeneras, esta se muere, esta queda sana todo el tiempo, y para eso necesita nutrientes, ¿sí? Para poder vivir, para poder existir. Los nutrientes son distintos a la comida. Hay gente que come mocos, ¿sí? O sea, usted se puede comer esa mesa, y esa mesa tendrá nutrientes porque está hecho de una materia prima que, aunque es muy procesada, todo lo que existe viene de la naturaleza. Incluso los químicos vienen de la naturaleza. El ser humano no tiene la capacidad de crear nada, si te co-crear sí. Entonces, de alguna manera, todo lo que tú te comas, ahí, yo no sé si han visto, hay un libro de los récords Guinness, pues yo no sé si eran los récords Guinness, que un señor se comió no sé cuántos bombillos y le sacaron bombillos masticados, yo no sé cómo, y no se murió, lo operaron y se lo sacaron. Cuando uno está en embarazo sí que se da cuenta que come un montón de cosas que uno dice, estos gustos. Tenemos una amiga que en el embarazo le dio antojo de mariposa, vio un gato comerse una mariposa y le dio antojo de mariposa. Dicen que es por falta de nutrientes, no sé. Pero
Digamos que cuando hablamos del concepto de comida hay muchas cosas que nos llevamos a la boca que aunque son comestibles, no son alimento, ¿sí? Y hay alimentos que aunque son alimento, no son nutritivos. Y cuando yo entiendo que el fundamento de la nutrición, que me enfermo, me sube de peso, tengo falta de energía, no me crece el pelo, no me crecen las uñas, me arrugo más rápido, tengo celulitis, todo lo que no nos gusta, es porque mis células no tienen buenos nutrientes y están haciendo un esfuerzo más allá del que pueden, y por eso empiezas a colapsar. De hecho, la enfermedad como tal no existe. La enfermedad es la defensa del cuerpo para sobrevivir, ¿sí? Ahorita hay unos estudios que están haciendo que me impactaron demasiado, donde dicen que la diabetes es como una forma de adaptarse al ser humano a la cantidad de carbohidratos que estamos comiendo. Entonces empieza a generar como unas modificaciones a nivel de absorción de insulina, de cómo hago para manejar la cantidad de insulina, de glucosa que estos seres humanos están consumiendo hoy, porque hasta lo de que tiene sal tiene azúcar, ¿cómo hago? Y empieza a generar un problema de diabetes bueno, modifica la insulina para que tú no te mueras literalmente intoxicado por la carga de glucosa que le estás metiendo todo el día al cuerpo, ¿sí? Ni decir con las otras dietas que son coma grasa todo el día y qué tipo de grasa es, porque nos parcializamos y nosotros estamos en un continente donde tenemos acceso a todo. Es distinta la genética de una persona que vive en Alaska, las necesidades son supremamente distintas. Y hoy hay personas aquí, por dietas de moda, que están comiendo la cantidad de proteínas y grasas que comen en países donde no tienen acceso a frutas y a vegetales, pero tienen una genética que se adapta a eso, ¿sí? Y unas consecuencias obviamente que cambian como todo el fenotipo de la gente, pues de las personas. Nosotros también hay un estudio, hay una doctora, no me acuerdo cómo se llama, que tiene, no es una teoría, hay evidencia, estudiaron a más de 5.000 personas, que demuestra que el cáncer tiene un momento que nace en un shock traumático que tú tengas, y en ese momento se genera un cáncer. Incluso uno de los estudios que mostraba, pues que veían, es que las mujeres cuando tienen un cáncer de mama tiene que ver con un shock de la maternidad, ¿sí? Porque el instinto del cerebro no es una cosa romántica ni espiritual ni nada de esas cosas, sino que el cerebro, yo creo que las que somos mamás sabemos que cuando el bebé quiere comer, ¿sí? Como ya se ha despertado y sentimos como un chusito en el pecho, que pues como en las glándulas que uno dice quiere comer, ¿sí? Hay un instinto que es muy fuerte. Entonces esta persona, que es un científico muy teso también, y esta doctora se encarga pues como de promover este tipo de información, que el cáncer se genera en un momento puntual y que realmente los tumores son una forma de defenderse el cuerpo, de agrupar, ¿sí? Como de recoger la basura, recojámosla, agrupémosla, ¿sí? Para que no te coma, para que no genere un desgaste mayor. Entonces, como nuestro cuerpo no tendría por qué enfermarse si nosotros nos lleváramos a esos extremos en el que tiene que defenderse y generar lo que conocemos como enfermedad, ¿sí? Parte desde la nutrición. Es distinto comer, y vamos a hablar un poquito de esto. Antes, cuando yo tengo 36 años, y cuando estaba chiquita existía el éxito, solamente estaba el éxito del poblado. Pero sí nos tocó a muchos que para tú comprar las verduras tenías que ir a la mayorista o tenías que ir a una ferretería, ¿sí? Y la carne era la carnicería, ¿sí? Y la carne estaba recién llegada, y la panadería era la panadería, y la tienda era la de los granos. Hoy tú vas a un supermercado y consigues de todo. Yo era de las que buscaba los tomates perfectos, y que sean perfectos es muy peligroso, porque quiere decir que son naturales, sí, porque es que no fueron hechos, no son de plástico, son tomates de verdad, pero son cultivos transgénicos, tienen una contaminación, digámoslo así, o son cosechados, sembrados, obligados a nacer, a existir antes del tiempo que la naturaleza dice. Cuando éramos chiquitos veíamos que había frutas de temporada y que en los semáforos vendían pomarrosa, yo no volvía a pomarrosa, y cuando se acababan, pues se acababan. Incluso los aguacates eran por temporadas también. Hoy tenemos aguacate todo el tiempo y hemos visto que hay unos aguacates que son supremamente insípidos y hay otros que son mucho más nutritivos. Este tipo de modificaciones que le hacen a los cultivos nos afectan a nosotros y también a los animales. Los animales tienen una genética, un volumen, una cantidad, o sea, hay un cálculo, en tu ADN está
cuánta masa muscular vas a tener y cuánta necesitas. Las vacas también. Pero las personas, para vender unas vacas que sean más pesadas, que sea más carne, que paguen más, le dan unos alimentos para que esta masa muscular se incremente. Y yo no sé si sabían, pero a mí me impactó muchísimo cuando supe que a nivel de química, cuando la vaca se muere, pero la química no muere, la molécula no muere, tú te la estás comiendo, ¿sí? Y hay moléculas que son resistentes al calor, entonces no porque lo frites o lo haces, está muriendo. Y por eso cada vez estamos teniendo más problemas, porque nos estamos comiendo lo que se comió la vaca. Ahora, no digo que no coma carne, pues yo no como carne, pero mi esposo sí come carne. Es que empecemos a prestar atención en que nos estamos llevando a la boca y entender por qué estamos teniendo tantos problemas hormonales, tanto acné, porque nos estamos comiendo lo que, no la vaca solamente, nos estamos comiendo lo que esa vaca consumió. ¿Y qué consumió? Lo que le dieron para engordar, para pesar más, ¿sí? Ustedes pueden, ojalá investiguen de verdad y se pongan a ver qué es lo que pasa con los pollos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Quién es capaz de comerse un pedacito de atún, de pescado, de cualquier pescado, que lleve 3 días fuera de la nevera, cocinado? ¿Y usted se ha fijado, el atún en lata cuántos años dura? Y no está en la nevera. ¿Usted se ha preguntado qué tiene que tener un atún para que dure sin estar en la nevera, en una lata, y usted está comiendo eso? ¿Sí? Y el pescado es de las carnes que más se descompone. Les inyectan, o sea, ese pollo rosado que uno ve, cachetón. Si tú tienes, los que tuvieron la oportunidad de tener finca o cuando mataban el marrano, ahí uno tenía que ponerlo a ahumar porque si no se empezaba a descomponer. Se empieza a poner azul, una carne que sea sana, tú la sacas y a las 6 horas ya está verdosa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estamos comiendo? Que tenemos carnes que llevan 2 días y están rojitas todavía. Les inyectan unos químicos para que permanezcan bonitas, porque si no, no las compramos, entonces los supermercados pierden. Simplemente es que empecemos a hacer conciencia de por qué estamos como estamos, ¿sí? Porque yo como sano, pero yo como pollo, ¿qué pollo como? Porque el pollo es de los que más sodio le inyectan y más hormonas le inyectan, además que son los que más hacinados están, entonces la cantidad de antibióticos que les tienen que dar es impresionante, ¿sí? Entonces empecemos a hacer conciencia que por más que tú pienses que tú comes sano, yo no creo que aquí el 10% de las personas que están comprando en el mercado son humanos, porque lastimosamente la comida natural se volvió lujo, ¿sí? Es más barata la comida mutante, porque literal es mutante. No todo lo que nos llevamos a la boca es alimento, aunque se coma. ¿Qué pasa también con los ultraprocesados? Todo lo que viene en papitas. A mí me da una risa porque la gente es pegada a las tablas nutricionales y la comida más nutritiva no tiene tabla nutricional porque tiene tantos nutrientes que no caben. Y realmente cuando tú te das cuenta como empresario que la ley de etiquetado es muy brava en todos los países y que obligan a que digan unas cosas pero no dicen las que tienen que decir, tanto a nivel de nutrientes, sino que tú cojas cualquier alimento, no sé, un cereal, una granola, vayas a internet y miras la tabla nutricional y después vayas a internet y empiezas a mirar, bueno, tiene avena, ¿cuáles son los nutrientes de la avena? Tiene coco, ¿cuáles son los nutrientes del coco? Tiene maní, ¿cuáles son los nutrientes? Y eso no pasa en la tabla nutricional, ¿sí? Entonces nos dejamos llevar por unos protocolos pensando que por tener ese control estamos comiendo saludable y no estamos mirando qué es lo que está pasando detrás de esta cultura que quiere ponerle código de barras a todo. Nuestro cuerpo tiene unas enzimas digestivas, tenemos más bacterias que células, ¿sí? Con esas bacterias nosotros las necesitamos para vivir. Y cuando nosotros empezamos a tomar antibiótico porque tengo una amigdalitis, cuando tomo antibiótico porque me lo mandan porque tengo helicobacter pylori, realmente lo que estoy haciendo es matando no solamente las bacterias que se crecieron en exceso, sino que estoy matando también bacterias que necesito. ¿Qué pasa cuando tú sales un tratamiento con antibióticos? Que hace muy mal del sistema digestivo, te mandan unos shots de probióticos como con 3 cepas apenas, porque aquí no se consiguen. Quiera se creer usted que esos 7 pitillitos van a recuperar una flora que se demoró años existiendo y que la necesitamos, ¿sí? Incluso la mayoría de enfermedades del sistema nervioso, depresión, trastorno de ansiedad, parten en el intestino, porque no tenemos una microbiota o
flora intestinal sana porque la hemos matado. Estos ultraprocesados, que son mezclas químicas, ¿sí?, que tienen un montón de ingredientes, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de reconocerlos. Entonces vamos a explicar un poquito qué es lo que pasa ahí. Ahora ya les había dicho, nuestras células no se alimentan solamente de comida, de nutrientes, de vitaminas, de minerales, sino también se alimentan de oxígeno, de agua, y también hay algo que es muy importante, pues es muy romanticón. Sí, ¿no? Pues yo creo que a usted le ha pasado que tiene un dolor de cabeza, está aburrido, no tiene energía, tiene sueño, llega la persona que le gusta, usted le quita todo. Los bebés canguros necesitan el calor, el abrazo de la mamá y del papá para poder alimentarse y pesar mal, y los pesan. Si pesan poquito es porque no le estás cargando, canguriendo lo suficiente. Nosotros nos alimentamos no solamente de comida, de ahí parten muchas cosas, pero también es empezar a hacer conciencia que si yo lastimosamente soy muy saludable, pero trabajo en el centro de Medellín, me toca tomar muchos más antioxidantes, muchos más suplementos para poder estar sano, porque mis células también reciben ese oxígeno que estamos respirando, y también la química inadecuada que sea cuando nosotros nos estresamos y empezamos a poner las hormonas y empezamos a nosotros mismos a drogarnos, digo yo, porque si los que han tenido un estrés severo saben que eso es, que uno es como, ¿quién soy yo? O sea, no soy yo, es diferente, como invadido. Yo no soy, pero yo creo que la mayoría de personas les desayunan una arepa. ¿Qué pasa cuando tú vas a un nutricionista lastimosamente, que están formados y que están guiados? Hago un paréntesis. Colombia, aquí hay médicos, personas que estudiaron medicina también. Un buen médico, por más que quiera ayudarte, o sea, tiene unos límites, incluso de prepagada, que no te pueden, o sea, un buen médico te va a decir, vea, esto no se le ocurre a la EPS, compra en particularización, porque tiene unos límites. Todos sabemos que nos mandan cuando vamos a la EPS, y que en 15 minutos te atienden y no alcanzan a mirar todo lo que está pasando en ti y qué fue lo que detonó la enfermedad. Van, revisan exámenes y lo normal que pasa es que usted está maluco, o le mandan exámenes y usted va a morir. Se le quitan las maluqueras, usted no se hace los exámenes, ¿sí? O se los hace, se le quitan las maluqueras y no los revisan, o se los revisan y usted no hace el tratamiento, o te mandan un antibiótico y tú te lo tomas a los primeros días pero no te lo terminas de tomar, entonces haces un daño peor, porque encima de que te mata la flora intestinal, ni siquiera te hace el efecto que tenía que hacer para lo que fue hecho. Cuando tú vas donde un médico te empieza, mi ginecólogo, que lo adoro, obvio, me atendió 6 partos de los 8 y sobrevivimos. Yo le decía, usted no se puede morir hasta que yo tenga el último bebé, pero ya no vamos a tener bebé y ya no tiene más, o sea que ya se puede morir. Él me contaba, él me decía, yo tuve una descompensación hormonal horrible, o sea, horrible. El problema era uno, pero por ejemplo, si te descuadran las hormonas, te manda, no puedes dormir, o sea, te empieza a dar insomnio, es psiquiatra, ¿sí? Los problemas digestivos, o sea, no había digestión, o sea, era una cosa horrorosa. Entonces te mandan donde el internista, una semana de exámenes porque usted tiene cáncer en alguna parte. También donde estaba dermatitis, tenía dermatitis de contacto, y por un tratamiento hormonal que me mandaron me dio dermatitis atópica, ¿sí? Porque él era médico particular y yo fui al médico de la EPS, un tratamiento para las hormonas, y eso me detonó una dermatitis atópica donde quedé sensible a mis hormonas. Entonces cada vez que ovulaba y cada vez que había un pico hormonal importante me daba crisis de alergia, o sea, yo me tenía con dermatitis atópica, pero esa es una cosa muy parecida a la psoriasis. También cuando ya el dermatólogo no puede manejar la dermatitis, te manda donde el alergólogo, ¿sí? Y si tienes migrañas ya severas, donde ya la cosa es muy grave, te mandan donde el neurólogo. Y así seguí. Yo siempre he sido muy lo natural, o sea, a mí para tomar un medicamento me dan ganas de llorar, porque yo veía el veneno, yo decía, Carlos, esto es veneno. Él me decía, te lo tengas que tomar. Cuando fui donde mi ginecólogo, él me decía, Ali, es que te mandan hormonas, y me decía, ¿qué te hace creer a ti que una pastillita? Me decía, ¿tú te tomarías una pastillita que te quite las ganas de orinar? ¿Te tomarías una pastillita para no orinar? Lo mismo pasa cuando tú crees que te estás tomando una pastillita para no ovular. Es imposible que no genere nada en el organismo, porque tu genética está programada desde que eres la primera célula para ovular, ¿sí? Para hacer un ciclo.
Entonces él me decía que era imposible que no tuviera las consecuencias que estaba teniendo porque había violentado mi cuerpo obligándola a que hiciera un esfuerzo para lo que no estaba hecho, ¿sí? No lo estoy diciendo porque tomen o no, o sea, es problema de cada quien, pero es hacer conciencia de por qué estamos así y por qué necesitamos ayudarle al cuerpo a barrer esa cantidad de cosas que nos tomen. Hay veces que las personas les mandan el tratamiento de la pastilla para el acné, y pues obviamente una persona que sabe bien, bueno, yo soy la primera que si me pasa algo yo voy a salir corriendo del dermatólogo. Es normal, ¿sí? Te dicen que cuando te mandan esa pastilla, no voy a dar nombres, pero muchos saben la pastilla del acné, ¿cómo se llama? Te mandan unos exámenes antes porque es un medicamento supremamente fuerte, te puede dañar los órganos blandos. Y te tienen que hacer chequeos cada, no me acuerdo si es cada 6 meses o cada 3 meses, para revisar que no pues que estés bien, que tu sangre esté bien y que tu hígado esté bien. Y no te estoy diciendo que no te la tomes, ¿sí? Pero el Ganoderma va a hacer la función de proteger tus órganos blandos, de ayudar a desintoxicar la cantidad de química que te estás metiendo, incluso ayuda como, pues participa como de tratar la enfermedad que te estás tomando, lo mismo que pasa en una persona que tenga cáncer, que se tiene que hacer la quimioterapia, que se la haga. Lo que pasa con las personas que están haciéndose una quimio, una radio, cuando están tomando Ganoderma, es que el Ganoderma actúa como un protector celular, y por eso tú vas a ver que si toman buena cantidad no se les cae el pelo, ni las cejas, ni se inflaman, porque el Ganoderma está no solamente atacando la enfermedad también junto con la quimioterapia, la radioterapia, sino que también está protegiendo las células que no necesitan ser atacadas, ¿sí? Entonces ahí empezamos a entender que no se trata solamente entonces ya dejo las pastillas, no, eso no es muy personal, pero que empiezas a entender que si tomas unas decisiones necesitas mirar cómo haces para que tu cuerpo no se vea tan afectado, ¿sí? Que si te vas a comer una hamburguesa, una gaseosa, yo no sé si ustedes han visto los videos de lo que es la Coca-Cola, una cosa traumática, o sea, uno dice, pero ¿cómo? Donde uno empieza a entender, bueno, con razón estamos como estamos, ¿sí? Si tú hoy no desayunaste quinoa, ni amaranto, ¿sí? Ni chía, ni linaza, ni lo que conocemos como superalimentos, sino que te desayunaste la mitad de la arepa que te mandó la nutricionista sin mantequilla, con una tajada transparente de cuajada, o con 2 claras de huevo, o con un jamón que trae, y un tinto sin azúcar, o un té sin azúcar, una gabardina sin azúcar, de mañana mandan 3 almendras, o una gelatina sin azúcar, o media manzana, porque hacen unas dietas locas. Olvídese que sus células van a tener la cantidad de nutrientes que necesitan con este tipo de desayunos. Usted baja de peso, de desnutrición, adivinen qué va a pasar. Baja la tasa metabólica y su cuerpo se entra en ahorro de energía, y entre usted menos come, más se sube de peso. Menos en cantidad de calorías, no, en nutrientes. Porque a nuestro cuerpo no le importan las calorías. Él mira los nutrientes. El valor de la comida postre son calorías, pero para su cuerpo son nutrientes, ¿sí? Y tiene mucho que ver también con la saciedad. O sea, usted cuando le da un ataque de ansiedad no le da por comer brócoli, ¿o sí? Usted tiene un ataque de ansiedad horrible, me comí 12 brócolis. En cambio, ¿usted qué sí se come? Chocolates, helado. Sí, ya yo tenía un trastorno de ansiedad, y cuando me daba, o sea, media para creer, me comía 4 condones, porque son deliciosos. Entonces, son deliciosos, pero pues imagínense, y uno relleno, o sea, los que nos ha pasado uno dice, pero mi mamá me decía, usted tiene los estómagos de la vaca, cuando me daban de la vaca. Los superalimentos son alimentos naturales que tienen una densidad nutricional mucho más alta que los alimentos normales. Una lechuga es muy nutritiva, no, ¿sí? Es un alimento normalito, realmente aporta agua y fibra, pues, en cuanto a nutrición no tiene nada. Y usted lo mandan a hacer dieta y come almuerzo, lechuga y pechuga, y de comida pechuga y lechuga, ¿sí? Y usted piensa que está comiendo saludable, porque el concepto de saludable es light, el concepto de saludable es nutritivo, ¿sí? Y cada sobrecito de Ganoderma nos da 400 nutrientes, 200 nutrientes con sus derivados y 400 nutrientes. Y usted después piensa si en una arepa, el desayuno que le dice, nos está comiendo. Alimento es lo que conocemos como lo normal, o sea, el pan, la arepa, los tomates, la lechuga, los medicamentos, el suplemento, ¿sí? Que esto es muy importante, y los medicamentos. ¿Tú dónde estás? ¿Qué consumes en el día? ¿Sí? ¿Qué consumes en el día? Porque si ya empezaste a adquirir medicamentos es porque ya muchas cosas no están funcionando bien y te puedes devolver.
El ganoderma actúa preventivamente, por ejemplo, en un niño, actúa también cuando ya tiene que entrar a resolver una situación y actúa también cuando ya no hay nada que hacer, pero te va a dar calidad de vida mientras que te mueres, o sea, porque lastimosamente hay enfermedades que ya son terminales. Cuando es importante entender el concepto de alimento y de suplemento, ¿sí? Todo lo que tú te comes, por más natural que sea, es un ser vivo y tiene un sistema inmune como tú, se quiere defender porque quiere existir, ¿sí? Tiene unos antinutrientes. El frijol es súper nutritivo, pero nos cae mal. ¿Qué es lo que nos cae mal? Los antinutrientes. Hay gente que empieza a comer verduras, no comer verduras, y va a comer verduras y llena de gases, ¿sí? Es que no. Y hay gente que dice, es que la fruta me cae mal, es verdad, porque tiene antinutrientes. Y como tú no tienes flora intestinal, porque comes papitas y un montón de procesados todo el día, pues no tiene cómo procesarse esa cantidad de antinutrientes, bacterias que tiene, entonces se inflama, se fermenta, se llena ahí. Nosotros, cuando entendemos que en la naturaleza lo más nutritivo es lo que más antinutrientes tiene, los que han visto un hongo, un ganoderma lúcido, es como una piedra, o sea, es como que la naturaleza quisiera protegerlo hasta el fuego, porque, o sea, eso no, ni con cuchillo, no es como una piedra, la piedra al menos como que se puede partir. El ganoderma es como un pedazo de llanta súper grueso que ni con cuchillo, ni, o sea, eso tiene que meterle serrucho, porque eso no tiene cómo sacar. Entre más nutritivo es el alimento, menos disponible está, ¿sí? Tú has visto un coco y mira la cantidad de nutrientes que tiene un coco. La naturaleza es supremamente sabia. Ahora piensa si la lechuga, que es una hoja, es supremamente nutritiva, que es fibra, que te hace bien, sí, pero cuando estamos pensando en alimentos tenemos que empezar a ser más conscientes que tengan un valor nutricional mucho más alto, ¿sí? Usted se puede comer una ensalada grande, pero un pedazo de coco, empezando porque la naturaleza es súper sabia. Lo que, por ejemplo, las almendritas son duras, como quien dice, cánsate rápido porque tienen mucha energía, muchas calorías, entonces para que te canses rápido no pasa nada. Es demasiado sabio. Los alimentos tienen unos antinutrientes y tienen que tener, la mayoría, unos procesos para hacerlos digeribles, para que podamos absorber nutrientes y que no nos caigan más. Por eso las abuelitas antes remojaban los frijoles, ¿sí? Y los germinaban, porque cuando el frijolito se empieza a germinar, pierde los antinutrientes porque él quiere ser árbol, él no quiere ser bandeja paisa. Entonces cuando se germina, ya se libera, se pierden los antinutrientes, se incrementan las proteínas y muchísimos otros nutrientes que tiene, es más nutritivo y no te cae mal, ¿sí? Pero ahorita ustedes están mirando en YouTube cómo hago para hacer frijoles y remojar, ¿sí? O peor aún, usted va a un restaurante que ni siquiera, no solo los remojan, ni los lavan. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Porque aunque tengamos una conciencia de buena alimentación, hay muchas cosas que influyen en que esa buena alimentación no sea la adecuada. ¿Por qué nace la industria de los suplementos? ¿Qué pasaba antes? Siempre cuento el mismo caso. Cuando mis abuelitos tenían una finca que tenía pues animales, pollos, truchas, era una finca productiva. Cuando mi abuelita me decía que le ayudaba a hacer el desayuno, salieron a levantar a las 4 de la mañana, íbamos a ordeñar la vaca, de ahí nos íbamos a coger los huevos de las gallinas y después íbamos a moler el maíz para hacer las arepas. 7 de la mañana estábamos desayunando un banquetón, pero ya toda la energía que me estaba consumiendo me la había gastado, ¿sí? Hoy una persona para desayunar, ¿qué hace? Ahora en la nevera saca una bolsa de leche que no es leche, pero leche es leche, con un montón de cereales que son un montón de carbohidratos, son los carbohidratos que usted necesita toda la semana, pero los come en un desayuno y usted piensa que está comiendo saludable, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, porque esta generación gasta menos energía. Cuando yo era chiquita, hacer un trabajo del colegio, teníamos que ir a la biblioteca. ¿Cuánta energía se gastaba usted haciendo un trabajo para el colegio? Ahora un niño no me da un trabajo y cuánta energía gasta sentado en el celular, ¿sí? Copy, paste, imprimir ya. El hecho de que hoy no tengamos tanto gasto energético hace que empiecen a crecer los gimnasios, pero lo que usted se gasta en 2 horas en el gimnasio así entrene duro es mucho menos de lo que una persona se gastaba viviendo. Por eso hoy hay que tener mucha más conciencia nutricional y de cuidarse de los excesos. No es contar calorías, pero sí cuidar los excesos. El suplemento nace después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando estos soldados estaban súper enfermos. Ustedes saben que las guerras acaban con todo, con los cultivos, y tienen que empezar a generar una alimentación diferente porque se les estaban muriendo de desnutrición, ¿sí? Y empiezan a tener que generar concentraciones sobre todo de hierro porque quedaban muy heridos, se desangraban, y eso, ahí nace la industria de los suplementos. Hoy, ¿por qué es necesario suplemento? Porque no tenemos tiempo para preparar las verduras, porque no comemos la cantidad de alimento que tenemos que comer para obtener los nutrientes de una forma natural, ¿sí? Porque ahorita estamos más con nuestras células mucho más expuestas. Tú puedes ser la persona más saludable, incluso comprarte esa mascarita que se ponen ahorita para respirar puro, que parecen mutantes cada vez no más, pero pues honestamente hasta yo he pensado, yo, sí, pues obviamente no, es que yo tomo mucho valor, pero ya no hay tiempo de preparar la comida, ¿sí? Ya usted no le prepara a su hijo una carnita guisada, usted que le hace una chicha, porque es más fácil, es más, él va y la coge fría y la mete en el microondas. Se puede hacer más saludable, pero si usted tiene un celular ahí en su bolsillo todo el tiempo, esa radiación no es sino que usted ponga, active, salga aquí afuera y ponga, active Wi-Fi. ¿Cuántas señales hay? Que no las veamos no significa que no estén y que no nos estén afectando, ¿sí? Por eso nace la industria de los suplementos como una respuesta a la modernidad, y nace porque ya no tenemos tiempo de garantizar la nutrición, y nace porque hoy es más difícil generar unas concentraciones adecuadas de nutrientes, y porque hoy las mujeres, como estamos más enfermas, tenemos unos órganos más abundantes, hay mucha más anemia, entonces toca tomar hierro. ¿Qué pasa con los suplementos? ¿Qué pasa? Y los niños, todo el embarazo, te mandan una manera de darnos, y a los que nos tocó por EPS, lo que era el hierro de la EPS y el calcio de la EPS, eso es una cosa traumática. Yo no me lo tomo. Con Celeste, que fue la última, gracias a Dios estábamos consumiendo Ganoderma, y les digo que no tuve un embarazo más espectacular, y Celeste, se los juro, es diferente a todos. Hasta las vacunas se me olvidaba poner, me tocó ponérselas porque nos íbamos de viaje y yo casi me matan en enfermera, me mira con cara de la voy a mandar, pero estaba súper bien. Esta industria, hay que entender algo. Los suplementos tienen una recomendación de consumo muy estricta, porque cuando tú consumes mucho suplemento te puede dar enfermedades como vitaminosis y exceso de nutrientes, donde generas una descompensación química y enfermas. ¿El colesterol qué es? Que estos dos colesteroles, el bueno y el malo, para no decir nombres específicos, tienen que mantenerse como compensados, se descompensan, y ahí es donde te enfermas, ¿sí? Los nutrientes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que necesitamos, tienen una cantidad. Por eso cuando a ti te entregan los exámenes, te dicen, está muy elevado no sé qué, está muy elevado esta página de ferritina, esta página de ferritina. Esos nutrientes que se descompensan también en nuestro cuerpo, nosotros los tenemos que adquirir de la naturaleza, porque no la producimos por un tiempo. Una vez yo me mantenía con muchísimas anemias y me daba mucho desaliento, se me caía el pelo, o sea, estaba vuelta a nada, entonces empecé a tomarme doble hierro y me empecé a enfermar, empezó a doler el hígado, y el médico me dijo, usted es bruta, se va a morir, ¿cómo le puede tomar doble hierro? Entonces es entender que la industria de los suplementos es como una farmacia natural, porque no la puedes consumir libremente, ¿sí? Y hoy usted se mete a internet y usted dice magnesio, se pone a tomar magnesio, y resulta que su cuerpo no es ese lo que tiene, y empiezas a generar una descompensación donde irresponsablemente terminas afectando. Porque yo habría pedido el tablero, pero no voy a dibujar nada porque no todos ven. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nuestra célula, piensen en una célula, todos dibujamos una célula en el colegio, tiene una membrana celular que es la capita de afuera. Todos han visto un huevo. Este huevo, ustedes han visto que tiene una cáscara dura y debajo tiene como una membranita, ¿sí? Y ya de ahí está el huevo. Nuestras células tienen una capa que es gruesa, que es la que mantiene como todo el contenido de la célula, con un montón de cositas adentro. Esta membrana celular es tejido adiposo, o sea, es grasosita, es grasa. Cuando yo no me alimento bien, empieza a adelgazarse esta capa celular, es como que tú te empieces a quedar sin piel, como la psoriasis, que es como que la piel no tiene tiempo de regenerarse, o se regenera más rápido, entonces no alcanza nunca a tener piel porque siempre está poniendo el tejido. Nosotros, esta membrana celular es fundamental que se mantenga sana. Cuando yo estoy tomando algún medicamento, incluso la nutrición,
Lo que hace, por ejemplo, la insulina es que tiene que llevar la glucosa, que es fundamental para nuestras células, que es la batería, la que alimenta la mitocondria, y si no somos nosotros, o sea, es el elemento principal de la célula. La lleva a través de la insulina porque tiene la capacidad de pasar, atravesar esa membrana celular, que es grasosa. Si yo tomo un suplemento que no es liposoluble, o sea, que no se disuelve en agua, no entra en el interior de la célula y empieza a generar una toxicidad afuera. Nuestro ganoderma es 100% liposoluble, soluble en agua, aceite de alcohol, ¿sí? Ya entendemos por qué actúa y por qué genera los testimonios que hacen. No todos los suplementos, es más, muy poquitos tienen esa propiedad. Hay medicamentos que nos han puesto que son aceitosos, las inyecciones que son aceitosas duelen demasiado, ¿sí? Es porque tienen que garantizar la penetración por lo fuerte que es el medicamento, ¿sí? Nosotros cuando nos suplementamos tenemos que tener mucho cuidado de que este suplemento tenga la capacidad de ser soluble en agua, aceite de alcohol, porque si no se va a acumular como toxina. ¿Qué pasa cuando todos hemos visto un hígado? El hígado es supremamente grasoso, tiene células muy grasosas, por eso sube el colesterol, un montón de cosas que dicen del hígado. Igual yo creo que ya me digan, o sí como digan. Yo, pero sí, me tocó dígame que no comí, porque me tocó comer todo. Cuando yo tomo un suplemento o incluso me da por comer la dieta de la piña, ¿sí? Que también tiene nutrientes, también tiene toxinas, mi hígado tiene una capacidad y se empieza a intoxicar, ¿sí? Incluso con comida saludable, porque cuando los suplementos no son liposolubles empiezan a acumularse como toxina en los granos blancos porque no tienen la capacidad de penetrar esos tejidos y se quedan atracados. Nuestro ganoderma es 100% soluble, quiere decir que usted se puede tomar la caja de las 43 cajas y usted no se va a morir. No sale del baño, pero va a estar bien, ¿sí? Porque eso hace parte de que sea adaptógeno, inmunomodulador. Por ejemplo, cuando tú tomas ganoderma para el Helicobacter pylori, pues porque tienes el Helicobacter o lo que sea, te va a quitar solamente el exceso de Helicobacter, porque tú necesitas el Helicobacter. Si no, o sea, hay unas funciones hormonales que hacen estas bacterias. Y ustedes toman antibióticos, pero no que todas, ¿sí? Por eso queda tan descompensado. Lo que hace el ganoderma es que barre el exceso, pero te deja las que necesiten, y así funciona para todo. Por eso la industria de la suplementación, no hay nada que sea como el ganoderma. Cuando miremos ahorita las concentraciones, por ejemplo, de magnesio, son supremamente altas, pero resulta que como es adaptógeno, tú solamente vas a asimilar lo que necesite, el resto lo va a desechar. Por eso Ganexcel ha crecido en 20 años, en 74 países y ha generado historias impresionantes. Es porque es un suplemento que es único. Medicamento no es un medicamento. Por eso puede darse el lujo de venir en agua, en café, en chocolate, tinto, cereal, porque no hay una dosis, hay una recomendación en el frasquito que está pensada en una persona que tenga un peso normal, ¿sí? Porque entre más peso tengas, pues más células tengas, más toxicidad tienes que sacar. Por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso toman más ganoderma porque saben que tienen más células que desintoxican. Las células grasas son adipocitos que encapsulan toxinas, entonces usted se desintoxica más rápido, mucho más rápido va a generar ese efecto. Si no, pues toma más despacio y va directamente peso. Pero es como algo que hacen las personas que quieren hacer un control de peso rápido, ¿sí? Actúa como medicamento, con la diferencia que los medicamentos lo que hacen es que le obligan al cuerpo a hacer una función a punta de violencia. Cuando tú te tomas la pastilla de la tiroides, lo que hace es que violenta la tiroides que por algo no quiso funcionar bien y la violenta para que funcione. Por eso tienen efectos colaterales, ¿sí? El ganoderma no tiene esos efectos, entra a trabajar, a ayudar a generar unos niveles normales, unas funciones, o hay veces que entra como a apagar el incendio. Yo, por ejemplo, no tengo vesícula, y las personas que no tenemos vesícula empezamos con un reflujo impresionante porque está la bilis todo el tiempo, es como un chorrito disparado. Entonces hay unos problemas digestivos que sean una gastritis horrible, como una acidez todo el tiempo. El ganoderma no, hace días conocimos un argentino y era alto, flaco, nos presentó una amiga argentina alta, flaca, o sea, estos infelices son perfectos. Y yo les decía, ustedes son perfectos, ustedes son los europeos de Latinoamérica. Y nos dijo, es que sí, con una tristeza, es que sí, lo que pasa es que mataron a todos los argentinos cuando los colonizaron, los mataron a todos, entonces quedó la raza europea prácticamente. Pues yo toda echándole un elogio y me respondió todo triste.
sabía que era por eso. Un argentino se consume en la semana 19 nutrientes. Imaginen nosotros, que estamos más cerquita de este país que nos trae tantas cosas de paquetico, ¿sí? Otra cosa, el protocolo de nutrición, ¿sí? Que dice, incluso el triángulo de la nutrición, que es un desastre, gracias, y gracias, que dice que tenemos que comer cada 3 horas. Nosotros no somos rumiantes, no tenemos 4 estómagos para hacer una digestión comiendo cada 2 o 3 horas, ¿sí? Y nuestro sistema digestivo no está hecho para comer cada 3 horas. No más póngase a respirar así, respire seguido, así, rápido, rápido, rápido. Usted no puede violentar su sistema respiratorio para respirar más seguido, pero el digestivo sí para comer más seguido, ¿sí? De hecho, parte de lo que vamos a aprender las personas que se inscriban al circuito de nutrición con protocolos asiáticos, que ya con la persona que los invitó les cuenta cómo es, van a aprender muchísimas cosas de cómo funcionamos a nivel neuronal, fisiológico y digestivo. Nosotros hemos violentado nuestro organismo todo el tiempo. Y lo que es el ganoderma es hasta alcahueta. O sea, hay gente que tiene unos hábitos horribles y que el ganoderma le funciona. Realmente a todo el mundo le va a funcionar, ¿sí? Pero si tú empiezas a tener conciencia, imagínate lo que puedes hacer suplementándote bien. Ahí ya empezamos a hablar del ganoderma, porque es conocido como un milagro de la naturaleza. Hay muchas personas que, pues, de las ciencias de la salud y de la medicina y de las pues, biólogos que hacen parte de GanoExcel porque entienden esto y les parece un descreste. Cuando vamos a la biología, ¿sí? Al árbol de chocolatina dicen que el ganoderma es el rey de las hierbas. Y cuando si Dios se te apareciera y te preguntar, tú le puedes preguntar qué es lo más nutritivo que has hecho para el ser humano, te va a decir el ganoderma lúcido. Por más de 4.000 años ya en este ranking. No hay nada en la tierra más nutritivo que el ganoderma lúcido. Y nosotros lo tenemos. Este ganoderma es como un milagro de la naturaleza por muchas cosas. Ahorita pasé la diapositiva, pero es un micronutriente, pero tiene efectos de macronutriente. Porque cuando tú tomas ganoderma, empiezas a, por ejemplo, ayuda con la masa muscular, si lo necesitas, no si no lo necesitas. Aquí hay algunos comparativos, no voy a hablar de todos los nutrientes que están a los lados. Tiene nutrientes que son exclusivos de ganoderma, no vamos a hablar de eso, porque eso es como una clase de biología. Pero para entender un poquito, tiene 8 veces más omega 3 que una porción de salmón. Estamos hablando de un sobre, pues el equivalente a la porción de ganoderma, que es lo que contiene un sobre, ¿sí? Y lo que contiene una porción de salmón. 3 veces más omega 3 que el salmón, 15 veces más que el magnesio, más magnesio que el brócoli. Yo quiero que de verdad investiguen lo que hace el magnesio en su cuerpo para que ustedes se enteren por qué está tan mal. Porque no consumimos magnesio, ¿sí? O usted come mucho brócoli. Yo sí como mucho brócoli. 3 veces más hierro que la espinaca, 6 veces más calcio que la leche. Imagínense que los estudios muestran que los países que más leche toman son los que más osteoporosis tienen, y lo pueden mirar en internet. En Asia usted no consigue leche, porque ellos entendieron que no tienen las enzimas digestivas. Cuando nosotros nacemos, nosotros somos el único mamífero que sigue tomando leche después de que se secaba, el único, y leche de ternero. O sea, la leche, el alimento, la leche tiene una programación hormonal, o sea, es información, que es el que le va a decir cuánta masa muscular va a tener esa vaca, cuánto porcentaje de grasa va a tener esa vaca, ¿sí? Y usted está tomando la información que necesita un ternero, que va a ser toro o que va a ser vaca, ¿sí? Somos el único mamífero que sigue tomando leche después de que se secaba. Entonces en Asia usted ve helado de té verde, con leche vegetal, con leche vegetal, con leche vegetal. A mí me encanta, pues, Carlos Andrés, bueno, los hoteles internacionales hay de todo. El calcio, y en Asia es el país que menos osteoporosis tiene, o sea, una minoría, porque y no consumen casi lácteos. No, es que casi no consumen lácteos. 6 veces más calcio que la leche de vaca, 8 veces más antioxidantes que las ciruelas, 7 veces más vitamina C que una naranja. Y hay muchísimos más comparativos, muchísimos más. Por eso, una persona cuando se toma su primera cajita empiezan a mejorar una cantidad de cosas. Por eso usted va a internet, piense cada uno de los que está aquí. Si usted está muy aliviado, buenísimo. Y si está joven y bello, buenísimo. Pero con seguridad usted conoce a alguien cercano, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su novio,
que quiere mejorar algo o algunas cosas dentro de su salud, de su bienestar, y busque, por decir, estreñimiento, ganoderma para estreñimiento, migraña, ganoderma para migraña, ganoderma para cáncer, para sida, para enfermedades la más rara, y va a encontrar que hay estudios y que hay testimonios. ¿Por qué? Porque como esto actúa en la célula y toda enfermedad es un proceso celular inadecuado, empieza a reparar. Si nos alimentamos bien, si aprendemos los protocolos de nutrición de este continente, que es el más saludable, el más longevo, el más delgado, el más porcelanito, y no seguimos las pautas de estas entidades grandes, que no voy a mencionarlas, pero que son las que les dicen a nuestros médicos de la EDPS y los de la prepagada que es lo que tenemos que consumir. No les dije lo que me dijo el ginecólogo. Me dijo, mira, a mí me llaman a un congreso de medicina y realmente es un congreso de marcas para vendernos su medicamento, ¿sí? Entonces es como, él me dijo, porque yo estudio, le hacen mucho bullying, él estudia detrás qué es lo que contiene y lo que hace en el organismo, entonces él no, pues es un médico espectacular. Vamos a entender por qué nuestro ganoderma es único, ¿sí? ¿Qué pasa si usted va donde su amiga, la más pinchada, la más creída, la invita a un cumpleaños y en vez de Baileys le sirve Gaines? O en vez de Coca-Cola le da Bicola, ¿sí? Usted lee unos tenis no de Nike sino de Mike, ¿sí? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que el ganoderma no lo han tratado de copiar? Si es un recurso de la naturaleza. Hay más de 200 variedades de ganoderma lúcido, de hongos, es una variedad de hongos, y solamente 6 son las que son nutricionales. ¿Qué pasa si usted, su hermanito, su hijo, no sé, un niño que usted quiera, su perrito, sale a un bosque y se come un montón de hongos, una cepa de hongos? Yo salgo corriendo para la clínica, porque normalmente sabemos que los hongos son sospechosos, y de hecho la biología dice que de lo que el ser humano puede consumir, los hongos son muy aprovechables, pero que hay que tener mucho cuidado porque son muy, el que es muy nutritivo es muy nutritivo, y el que es muy venenoso es muy venenoso, ¿sí? Este es un hongo. De las 200 variedades hay unos que son altamente tóxicos, solamente 6 son los que son conocidos milenariamente como los más nutritivos. Son supremamente escasos, crecían en la naturaleza en 2 de cada 10.000 árboles, en unas temperaturas en Malasia de más de 47 grados, con una humedad y una riqueza tropical, o sea, es súper complejo todo lo que se tiene que decir, se tienen que alinear los planetas para que sea el ganoderma lúcido. Lo que hace el señor Leao Sonsé es que a esto que antes era supremamente costoso, porque los recursos de la naturaleza que son escasos son costosos, porque son caros los diamantes y porque es barata la arena. Si la arena fueran diamantes, entonces sería barato el diamante, sería cara la arena, ¿sí? Era supremamente costoso porque era supremamente escaso y porque las personas buscando ganoderma podían morir, ¿sí? Incluso había una reglamentación para si tú cogías ganoderma tenías que llevarle todo lo que encuentres, pues, como a los emperadores, pues para que lo consumieran, y si te encontraban que te quedabas con algo de ganoderma te decapitaban. Pues había unas leyes muy estrictas porque era un recurso supremamente importante. Incluso ellos pensaban cosas como que los dioses lo habían puesto en la tierra para los emperadores porque era demasiado poderoso. Si en esa época era poderoso, imagínense nosotros. Lo que hizo el señor Lao Tzu fue solucionar los 3 problemas que tenían: el de producción, el de selección primero, el de producción y el de consumo. El de selección es que en 200 variedades, y si ustedes se ponen a ver, ¿no tenemos ahí la foto? Sí, ahí está. Ustedes ahí los ven en una foto perfecta, con la foto de la cédula del ganoderma. Pero imagínense esto, el ganoderma en la naturaleza se llena de unas esporas y eso es como un polvito. Usted en un bosque, 47 grados de temperatura, 50 grados, 200 variedades, una cepa, usted es capaz de distinguir las 6 variedades, ¿sí? Entonces el problema de selección, se demoraban las personas años en hacerse expertos a punta de ojo y hacían experimentos. Entonces encontré ganoderma de Juanes, si muere no era, si vive sí era, ¿sí? Entonces digamos que era algo que era muy complicado de adquirir, no solo por la escasez. Lo que hace el señor Leao, que su especialidad no es micología, y por eso fue que resolvió el problema, ya después sí, pero digamos que cuando él empezó a mirar cómo solucionar estos problemas, el señor Leao es un científico que se encarga de desarrollar cultivos orgánicos para especies que son muy complejas de reproducir.
Por eso él miró el problema desde afuera y lo pudo solucionar, ¿sí? Porque pues, los micólogos estudian el hongo desde adentro, pero no entienden que el problema era el que el terreno era muy difícil de reproducir. Pues no, ¿cómo hago yo que este terreno sea idéntico y el ganoderma se dé en un cultivo controlado, orgánico, sin perder propiedades? Lo que hace el señor Leao es que los estudia y fusiona en un método orgánico, así como un tomate injerto. ¿Usted se acuerda del tomate árbol injerto? Fusiona las 6 variedades y nace el ganoderma de Ganoexcel. Ustedes los ven ahí, estos son chaticos, son como delgaditos, la cáscara es mucho más gruesa que la pulpa. Entonces, si son delgaditos, la cáscara es gruesa y la pulpa era súper poquita. Y la cáscara, así como la cáscara del coco, tiene muchísima celulosa, y lo que hace la celulosa o la fibra, este tipo de fibra, es que inhibe la absorción de nutrientes, hace como una esponjita en el sistema digestivo, entonces inhibe la absorción de nutrientes. Cuando tú tienes un hongo que es súper duro, cualquier alimento duro, ¿usted qué hace para poder ser comido? Lo pica, ¿sí? O lo pulveriza. El método que utilizaban era pulverizarlo porque pues, se cocina y se pierden nutrientes, pero lo tenían que pulverizar con todo y cáscara. Entonces la biodisponibilidad, la capacidad de absorberlo era muy pequeña, por eso lo hacía más costoso, porque entonces todos los hongos eran para el operador porque tenían que vivir 200.000 años. El señor Leao Sunsen fusiona las 6 variedades y crea el hongo de Ganoexcel, completamente orgánico, mucho más nutritivo y mucho más potente, ¿sí? Ese es el primer problema que soluciona. El segundo problema es de producción. Crecían 2 de cada 10.000 árboles. El señor Leao desarrolla ese tejido, ese cultivo, ese tejido, para que se pueda reproducir masiva y orgánicamente. Es la plantación más grande del mundo de Ganoderma lucidum. El 98% de Ganoderma lucidum del mundo es de Ganoexcel, porque las otras plantaciones no tienen capacidad, porque no tienen el método científico y no hemos llegado como al top de lo que hizo el señor Leao Sunsen. Esto hace que cuando el señor Leao saca el ganoderma de la naturaleza, de ese ambiente hostil, y lo traslada a los cultivos orgánicos, el ganoderma se porta mejor, ¿sí? Y crece precioso. No es lo mismo tener un husky callejero que tenerlo en una, no sé, donde cuidan perros, ¿cómo se llama? Una guardería de perros, por ejemplo. No es lo mismo, ¿sí? Igual el ganoderma, al estar en un cultivo controlado, mejora muchísimo su capacidad y su calidad. Y el tercer problema que soluciona es el de consumo. Incluso el ganoderma de Ganoexcel es duro como una piedra, la cáscara es más delgada. Ustedes van a ver muchas imágenes del señor Leao con uno compartido a la mitad y uno dice, pues, ¿qué significará esto? Todo orgulloso. Está mostrando que la pulpa de nuestro ganoderma es supremamente gruesa, la parte que es nutritiva, y la cáscara más delgada. Entonces eso hace que sea mucho más fácil de sacar la pulpa y dejar la cáscara afuera, y que tengamos ganoderma que sea 100% absorbible, y aparte 100% soluble. Son 2 cosas diferentes que no voy a explicar las otras. O sea, uno es absorbible, es como la biodisponibilidad, y soluble es la capacidad de llegar como a todo el interior de todas tus células. Soluciona el consumo porque crea un extracto que es 100% soluble en agua, aceite y alcohol. Tu cuerpo es 70% agua. Los alimentos, los medicamentos, con lo primero que tiene contacto es con tu saliva. Entonces empieza a tener una acción inmediata desde que estás tomándote el primer bocadito de nanocafé, ¿sí? Pasa inmediatamente al torrente sanguíneo, que es agua, todo es agua. Entonces penetra en todo tu ser, ¿sí? Por eso te ayuda también a nutrir las puntas del pelo. Las puntas del pelo son súper difíciles de nutrir. Entonces usted dice, el pelo me mejoró, ¿cómo? Pues es que por ahí también llegó, porque es 100% hidrosoluble. También alcohol, ya eso es otra cosa más compleja, pero no más piense que no se muere en el alcohol. Que sea soluble en alcohol quiere decir que tiene unas propiedades que son anti todo, o sea, que es a prueba de todo y que sigue funcionando. Además que hay unos fenoles, unos alcoholes que producimos nosotros, entonces ya eso sí es otra clase de biología. Y soluble en aceites, ya les expliqué lo de la célula y lo del hígado, o sea, lo de los órganos blandos que son muy, pues, son grasita, entonces hace que no se acumulen como toxina en ningún órgano blando, por eso usted puede tomar la cantidad de ganoderma que quiera. Soluciona esos 3 problemas, y eso, yo sé que mucha gente que quiere el negocio, quiere hacerse millonario, sí lo va a hacer si usted entiende esto. Eso es lo que nos permite a nosotros un negocio veloz. Porque ¿qué pasaría? En la organización de mi esposo y yo hay 80.000 personas, y yo duermo tranquila todas las noches, porque sé que el que se trató de suicidar con el SP3 no lo logró. Porque si hay alguien como mi hija Celeste que puede tomar 4 o 5 sobres de chocolate al día,
que come, le encantan las cápsulas, yo no sé, es porque se siente grande abriendo la cápsula y y yo estoy tranquila, porque hay personas que toman 12 tintos al día, 20 tintos al día, personas, ayer la diamante Andrea Cárdenas me decía, sí, yo me tomo 16 cápsulas, por eso está como está. Empezamos a entender que el negocio veloz, para los que quieren hacer un negocio, o si usted no lo quiere hacer, le va a pasar como a mi mamá, que simplemente mire esto, me sirve para esto, y cobra más de lo que cobra un profesional, y no sabe nada, solamente sabe por qué. Otras personas que incluso hay una directa que adoro, que es la diamante Royal Norel, ella solamente se ha dedicado a promover el ganodermo porque sabe lo que hace. ¿Por qué nos podemos dar ese lujo de tener un negocio en vehículos de consumo masivo de rotación continua? Si no tuviera esta ciencia detrás, sería una irresponsabilidad. Dos empresas trataron de copiar la ganancia grandes, incluso una de ellas llegó a vender en el network marketing a ser la número 1, porque se trasteó la gente de Garrexel, ¿sí? Fue muy fácil llegar a la cima generando un engaño, y la sancionaron, la cerraron, las dos empresas. ¿Por qué? Porque eso no, sin este proceso, se acumulan como toxinas, ¿sí? Porque no tienen el ganador de Garrexel, sino que lo tenían de Taiwán, creo. O sea, es una irresponsabilidad tú tomar suplementos baratos o de cualquier calidad, o sin investigar procesos científicos. En vez de hacer un bien, te vas a hacer un mal mayor. Ahí está la foto de las plantaciones. Esto es cómo actúa, ya vamos a acabar, cómo actúa el ganador de nuestro organismo. Yo voy a explicarlo sencillo. Lo primero que hace es que escanea. Cuando tú te tomas un Dolex, tú no le dices si es para la fiebre, o para el dolor de tobillo, o para el dolor de cabeza, o para el dolor de músculos, porque entrenó y le dio muy duro. El Dolex actúa donde tiene que actuar. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de absorber los nutrientes o las moléculas químicas y llevarlos a través del torrente sanguíneo a donde los necesites, ¿sí? Eso es lo que hace que los medicamentos tengan el efecto donde lo tienen que tener. Y eso es lo que hace que el ganoderma, cuando tú lo consumes, cada sobrecito tiene, entre esos nutrientes que tiene, más de 200 nutrientes, 400 con sus derivaditos, es como el complejo B, todas las vitaminas B en una pastilla. Pero hay veces que te dicen no solo la B12, no solo la B6, ¿sí? Entonces por eso digamos que los estudios dicen que tienen 400 nutrientes en este momento aprobados. El de nosotros, no estoy hablando de otro ganador. Cuando tú lo consumes, por ejemplo los antioxidantes, cada sobre tiene más de 154 antioxidantes. Y para que tengas las proporciones de qué significa eso, lo vimos ahorita con la ciruela, una porción de fresas orgánicas tiene 9 antioxidantes. Entonces ustedes toman una bomba de antioxidantes que van a ir directo a su célula y la van a limpiar. Eso es lo que hace, como que los antioxidantes son unos imancitos que van a buscar dónde estás tú más intoxicado, dónde tienes más radicales libres, que es parte de donde, es como la razón principal de la enfermedad. A eso le llamamos el periodo de exploración. La limpieza o desintoxicación, todo el mundo se desintoxica, pero no todo el mundo tiene síntomas de desintoxicación, ¿sí? Pero es normal que te dé síntomas de desintoxicación. Lo que sí va a hacer en todos, y lo primero que hace en todos, es que nos limpia el sistema digestivo, porque de ahí parte la salud, ¿sí? Nuestro intestino tiene como unos pelitos, como el mondongo. Esos pelitos, si usted al médico le dice que tiene colon liso, tiene colon permeable, es que esos pelitos, o por la cantidad de refinados que ustedes se comen y se pegaron y ya no tienen la capacidad de absorber, no solamente hacer los movimientos peristálticos que son la digestión, sino que hacen la absorción de nutrientes y lo que dispersa desechos de nutrientes. Estos pelitos, cuando yo como mucha azúcar refinada, harina refinada, aceite refinado, se revuelven en una mesa. Harina normal, aceite normal y azúcar pulverizado. Ese pegote usted se lo come en torta, eso es una torta. Y después, cuando tiene contacto con la humedad, vuelve y es pegote, usted se lo come esponjoso, pero en el intestino vuelve y es pegote. Su cuerpo no tiene la capacidad de digerir eso, se queda pegado, así como se queda pegado a la mesa, que usted le toca sacar eso con esponja, así está su polvo. Entonces lo primero que hace el ganoderma es liberar esas vellosidades para que usted pueda tener una mejor absorción de nutrientes, te limpia el intestino. ¿Qué pasa cuando usted empieza a tomar ganoderma? Absorbe lo bueno y lo malo. No, absorbe, digamos que se vuelve más sensible. Por eso las personas, usted puede mirar ganoderma para alcoholismo, no es que sea mágico,
sino que como su intestino está más limpio, ya le da más duro, o sea, ya tomarse más de 2 copas ya le da más duro, usted se vuelve flojo, ¿sí? Aparte que cambia el pH, entonces empiezas a tener repulsión por el alcohol. Por eso empieza a pasar que las cosas que no son buenas te empiezan a afectar, entonces usted más fácilmente dice, muchas veces ya no como azúcar, y no es que ganó el mamá mágicamente le quitó ese coco de la ansiedad que usted tenía, es que tiene una forma de actuar que hace que nos obliga de alguna manera a mejorar muchísimo nuestros hábitos. Ahora imagínese si desde la conciencia usted los mejora. Esta desintoxicación que parte desde la digestión se manifiesta en todos los sistemas, nervioso, digestivo, circulatorio, respiratorio. ¿Qué puede pasar? Le puede dar flojera, le puede dar mucha orinadera al principio, también le puede dar dolor de cabeza. Las personas que hemos tenido migraña, cuando a ti te mandan ya donde el neurólogo te dice, señora, usted le puede dar un derrame, le puede dar un aneurisma si usted no se cuida de las migrañas. Porque cada vez que a ti te da una migraña, me explicaba la neuróloga, que se muere un pedacito, me decía, ¿tú conoces la morcilla? Y yo sí, íntimamente. Me decía, cada vez que a ti te da una migraña, un pedacito de tu sistema nervioso queda como una morcillita, o sea, deja de pasar sangre por ahí, se queda ahí atrancadita y se queda como una morcillita. Cuando empiezas a tomar Ganoderma, que se recupera, se empieza a limpiar, empieza a pasar sangre por donde ya no pasaba, y eso duele, a veces, ¿sí? De hecho, las personas que les pasa se dan cuenta que el dolor es como diferente, pero le dura un poquito, o sea, tome más agua y ya, aguántese porque se está limpiando. Mis hijos todos tomaban antihistamínico, antialergénico, inhaladores, y 2 de ellos tomaban un antihistamínico diferente porque eran alérgicos al medicamento, pero les tocaba un antihistamínico de adultos, les tenía que hacer pues como revisiones. Cuando empezaron a tomar Ganoderma se brotaron impresionante. Entonces nosotros fuimos donde la pediatra, porque teníamos camilla en la EP, o sea, teníamos una habitación para nosotros. No le dije, están tomando un café con uno, le dije, estamos haciéndonos una desintoxicación natural, gracias a Dios, la pediatra era como también naturalista, yo no sé, pues era un pediatra normal, pero tenía amor por estas ciencias, y nos dijo, buenísimo, no, lo que le está pasando a los niños es que esas toxinas del medicamento están saliendo a través de la piel, no te preocupes que es temporal, y así por 15 días se les pasó. Y puedes tener muchos síntomas de desintoxicación, o puedes que no pase nada. Lo que hemos visto es que las personas que tienen mejores hábitos no tienen crisis curativa que le dicen, ¿sí? Las personas que sí, normalmente les da un poquito más duro. La regulación y la construcción y la regeneración la voy a explicar en una sola. Cuando mira la célula, los radicales libres, la intoxicación es esa célula con esa membrana delgadita, ¿sí? O ya se rompió, entonces se le salieron las tripitas, entonces eso empieza a generar literalmente una putrefacción en nuestro organismo. O sea, cuando las células no están sanas, por eso si ustedes han visto enfermedades como que abren un tumor, eso se ve como un pedazo muerto, pues necrosados, tejidos necrosados, y es porque esas células cuando se dañan se mueren y se quedan ahí porque no hay que las esté barriendo, es como tener cadávercitos adentro. Cuando yo empiezo a tomar Ganoderma, que empieza a desintoxicar, muchas de las cosas que salen es eso. En Asia utilizan protocolos con ayunos donde ayudan a que esa desintoxicación sea mucho más rápido. Nosotros nos tuvimos un libro de Tailandia que es horrible de ver, es asqueroso, yo no soy capaz. José lo estaba traduciendo. Ahí está, miro muestras. Bueno, pues porque ellos sí son muy, pues muy literales. Tenían un cuarto con los testimonios más grandes pegados y era la gente tomándose fotos con unas cosas horribles. Cuando empezamos a tomar Ganoderma, lo primero que hacen es que desintoxica y después esas células que quedan buenas, que se empiezan a regenerar, empiezan a construir, no mi amor, no, empieza a construir. Ahí dice, Juan Elea, usted que sabe tantos idiomas, pero Tailandia no sabe. Empieza a generar un tejido nuevo. Vamos a mirar, el que el médico lo quiere ver. ¿Quién? ¿El doctor? Sí. Por eso empieza a haber una reconstrucción celular. Es como decir, a ti no es que te nazca en el caso de una cirrosis, no es que te nazca un riñón nuevo, un hígado nuevo. Lo que pasa ahí es que se regeneran el tejido y usted queda con un hígado nuevo, pero después de un proceso de regeneración. Lo mismo pasa con la piel, con el pelo, con las uñas y con todo lo que pueda pasar. Ese es el proceso como de reconstrucción celular a ese nivel. Y como usted cada 3 años tiene células nuevas, usted es otra persona. Una chica que participó en uno de los circuitos de nutrición decía, es que qué bueno que esas células se regeneraran con una nariz más respingada,
con una nalga grande, pero no, se regenera igual. Eso es lo que hace, esa es la forma natural del ganoderma. Nuestras mezclas inteligentes, hay algo que es muy importante. Usted todo el tiempo se está intoxicando, todo el tiempo. Cuando usted toma ganoderma 3 meses, para de tomar ganoderma 1 mes, 2 meses, ahí se pegó la intoxicada. Vuelve y empieza, ¿sí? Por eso nuestro fundador lo pone en café, chocolate, tinto cereal para garantizar un consumo continuado, y más en esta época en la que estamos. Estos son los vehículos. Miren, el top, o sea, el más es el ganoderma lúcido, porque hay gente que dice que es mejor el Excellium o el ganoderma. No es que es mejor, es que el top es el ganoderma lúcido. Hagan cuenta que usted va a la guerra, el ejército es el ganoderma lúcido, un ejército con tecnología especializada, pero el Excellium, el Cordigol es francotirador, ¿sí? Usted con francotirador no gana una guerra, pero que le ayuda al ejército, sí. No sé si me dicen entender. Entonces el top es el ganoderma, porque funciona para todo. Pero por ejemplo el Excellium, que es el ganoderma bebé, sirve mucho para el sistema nervioso, para los niños, para células líquidas, sí, nuestra sangre, pues por problemas del sistema nervioso, Parkinson, niños que están, pues que tienen síndromes, pues complicaciones, o personas grandes, o la memoria, ¿sí? Y el Cordigol, ya eso es una capacitación completa, es espectacular. Yo los invito a que investiguen, es otro tipo de hongo. Y este, que es tipo Gold, es muy especial, tiene una solubilidad y una capacidad de acción impresionante. De hecho, esta invitación que les hacemos a los que se quieran inscribir al circuito nutricional con protocolos asiáticos, lo que les, pues digamos que su inscripción es Cordigol y ganoderma. ¿Por qué? Porque el Cordigol en ayuna genera unos efectos impresionantes. El ganoderma es el top, ¿sí? Eso es innegociable. Pero con Cordigol, para las personas que quieren, a través de sus hábitos, ayudar a tener un peso saludable y que muchas otras cosas mejoren, porque el peso tiene que ser una consecuencia de que estás saludable y no de que estás desnutrido, es espectacular. Parte de lo que se pide siempre es Cordigol y ganoderma. El frasquito tiene una recomendación. ¿Por qué para todo el mundo? Porque está pensado en una persona con un peso normal, con una nutrición normal. No estamos pensando en el que es así súper saludable y el que es súper flaco, ¿sí? Ni tampoco el que está con con obesidad. Una persona con rangos normales. Por ejemplo, mis rangos de peso, o sea, mis rangos son 14 kilos. O sea, yo tengo todos, miren, hay unas tablas que son de 10 kilos, por ejemplo, en la tabla en la que yo miro si estoy dentro del rango, tiene un espectro de 14 kilos, y 14 kilos pues son demasiado para una mujer, pero digamos que hay tablas diferentes. Pero una persona, mientras que usted esté en el rango, la sugerencia del frasco, que es 2 cápsulas y 2 cápsulas, es para una persona normal, que viva normal, que tenga un peso normal. Ahora, si usted tiene una enfermedad o quiere acelerar el proceso de su recuperación estética, digámoslo así, consuma por un tiempo más ganoderma y después, de hecho, cuando arrancamos, cuando compramos el SP3, fundamental es que la familia haga una desintoxicación, que la persona que te cuenta te diga cómo se hace. Es una tablita que el señor le ha propuesto para sacarle muchísimo provecho y hacer una desintoxicación supremamente óptima y empezar como con pie derecho a consumir ganoderma lúcido. Esta actividad, la recomendación está pensada ahora. El sentido común me dice, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos con los niños para Europa, una de las cosas, 10 muchachitos, 8 niños, con nosotros 10, cada uno con una maleta grande, para la maleta chiquita, o sea, iban 2 maletas llenas de ganoderma lúcido. Porque de las cosas más terroríficas que le puede pasar a uno con niños es una enfermedad en viaje. Se tira el viaje y no solo eso, el susto es muy horrible enfermarse fuera de su casa, pues como con médicos desconocidos. Entonces en viaje los aviones son lo más, o sea, es más limpio un baño público que un avión, porque están todas las bacterias, sobre todo los vuelos internacionales que pasan tantas horas, tantas cosas. Los que han viajado, eso es horrible, y usted ve que simplemente pasan con un spray ahí y ya, y vuelven y botan otra tanta de gente. ¿Cuándo lavan eso? ¿Cuánto me necesitan? Cosas que no, la verdad, sí, pero Pierre como tal mucha nadie. Entonces, como yo ya sé, porque de las cosas que pasaron de que
Los montados en avión siempre representaban, de hecho, miren que muchas veces las personas que montan mucho en avión se enferman mucho, sobre todo en las vías respiratorias y en problemas digestivos. Yo ya sabía que mis hijos necesitaban más ganoderma, entonces dupliqué la dosis, sí, la cantidad. ¿Por qué? Porque estábamos de viaje y no quería que se enfermen, porque íbamos a estar, nos fuimos en verano, pero también íbamos para nieve, entonces digamos que ese cambio de clima sabemos que puede generar cosas, entonces uno ya sabe más o menos que hay tiempos en los que necesita más. Listo. Ya pues como en los específicos, los entrenamientos específicos, se enseñan ya cosas como más particulares, como mascarillas o otros usos, digámoslo así, hasta recetas hay para las personas que quieran aprender. La crema dental, yo quisiera que Silvi, que está aquí, siempre te va a aprovechar. Que vengas y nos cuentes como odontóloga. Ella es una odontóloga espectacular y que además participó de un circuito de nutrición, y también quisiera que nos cuentes qué pasó con eso, qué resultados has tenido. Lo prepara antes. Bueno, de la crema dental yo les puedo decir, yo he sido muy escéptica con el tema. Inicialmente cuando empecé el proyecto estaban únicamente los productos del café clásico, el 3 en 1 y el chocolate. Fui muy escéptica, pasaron varias cosas, necesité un tiempo para poder creer en el producto, sigo aprendiendo y al poquito tiempo llegó la crema dental. Cuando llegó la crema dental y yo siendo odontóloga, si no había creído en un producto que estaba en café, a creer en una crema dental fue muy difícil. No creía y no entendía cómo funcionaba, porque lo primero que dice es que no tiene flúor. Entonces cuando me dicen no tiene flúor, yo digo, entonces ¿qué? Pues si es lo principal, si es lo que siempre me enseñaron, que lo necesitamos 3 veces al día, que es fundamental pues para la práctica odontológica, y esto no lo tiene, entonces ¿cómo actúa? Resulta que investigando hay un libro que tiene un montón de estudios, pues los invito a que lo busquen, que habla sobre todos los aspectos negativos que tiene el flúor en la salud, sobre todo en enfermedades neurológicas. Cómo se acumula, cómo es una molécula tan fuerte. Crema dental con flúor, pues aparecían todas las lesiones que aparecen cuando en realidad no lo han hecho. Entonces ahí ya me abría el ganoderma y empecé a darme cuenta que de todos los componentes que habla ahorita Eli, tienen un efecto que el ganoderma empieza a ser un efecto antimicrobial, es decir, antibacterial, antiparásito, antiviral. Todas las bacterias y todos los microorganismos que tenemos en boca son nivelados por el pH, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo un pH ácido funcionan unas bacterias, cuando tengo un pH básico funcionan otras y me generan diferentes enfermedades. Cuando yo me aplico la crema dental, nivelo el pH de la cavidad oral y no tengo función de ninguna de las dos bacterias. Y esto pues se ve reflejado con un síntoma tan sencillo como que se desaparece por completo el mal aliento. Ese síntoma fue el que me hizo entender la capacidad antimicrobial que tiene. Y ya de ahí para allá, entender que la consistencia que tiene la crema, que uno la toca y es pegajosa, no es como una crema dental normal que es áspera, sino que es pegajosa, me permite que en las encías que son húmedas, ese material, esta crema se me pueda adherir y yo pueda tener una absorción a través de los capilares y las arterias y venas principales que están ahí, y yo tenga efecto de ganoderma lúcido en boca, pues en el resto del cuerpo, ¿cierto? En la parte clínica pues hay muchas cosas, o sea, tengo muchas cosas que he visto, reducción pero muy grande de la producción de cálculos dentales, reducción muy grande de la producción de pues cuando hay bacterias que me generan caries, entonces disminuye mucho la cantidad de caries. También obviamente el efecto del mal aliento y la sensibilidad dental. En pacientes con ortodoncia la disminución de la inflamación es impresionante, y pacientes que han tenido cirugías muy fuertes controla mucho el dolor y la inflamación. ¿Cierto? Ya. Me gustaría hablar de cada uno de los productos, pero no de los vehículos. Todos tienen ganoderma, sí queda claro lo que es.
El cereal tiene espirulina, que es una proteína, incluso es extracto de espirulina, una concentración muchísimo más alta, en unas hojuelas de avena. Yo no sé si ustedes han visto que ahorita hay un mundo de que la avena es buenísima, es Dios, y también hay otros que la avena es malísima, porque es un carbohidrato, porque eleva la glucosa, eleva la insulina, ¿sí? Uno ya ni sabe. Pues experimenté, pero lo que sí sé es que hay alimentos que tienen que ser procesados para que sean digeribles. La abuelita que tiene de la avena está pensada para personas que tienen alergias o que no tienen resistencia a los carbohidratos, es como una papillita y tiene un proceso para que tengan los nutrientes y los efectos de las personas que pueden, pues, que presentan enfermedades y que no lo toleran. Tiene extracto de ganoderma y tiene un azúcar que es soluble, que es soluble, que es natural. Hay gente ahorita que todo orgánico, que tiene que orgánico, hay cosas que no tienen que ser orgánicas. Usted cuando ha visto un banano con gusanos, una piña con gusanos, un aguacate con gusanos, ¿sí? O sea, hay frutas, verduras que no necesitan ser orgánicas porque están protegidas naturalmente, entonces no las tienen que fumigar tanto, ¿sí? Y nosotros los dejamos. Hay otros elementos que tienen que ser procesados, entonces que el azúcar, que no hay que. Antes comían agua panela, miel, y cuál estaba con sobrepeso, con problemas de diabetes. El problema del azúcar es el azúcar añadida, el azúcar refinada, sí, procesada, tiene que ser procesada, si no, haga un jugo y métale palos de caña a ver si cuando le coge dulce eso. ¿Sí? Entonces ahorita, de hecho, hay un libro que me encantó, El Milagro Metabólico, que explica supremamente bien la ruta metabólica que coge los diferentes tipos de azúcar, y pensamos que lo más light de lo más saludable es supremamente pesado. Ahora que hay mucho más endulzantes artificiales, hay más obesidad. ¿Por qué? En Estados Unidos consumen demasiados endulzantes artificiales y hay más obesidad. Primero es tóxico, entonces obliga a tu cuerpo a generar adipocitos para encapsularlos, terminas engordando más, porque coge una ruta metabólica que eleva más la insulina que el azúcar normal. Entonces el tema del azúcar es, o sea, no estoy diciendo, usted no quiere azúcar, pues tome tinto y tome cápsula, espero que llegue el té, ¿sí? No pasa nada. Pero el tema del azúcar no es lo que tenemos en la cabeza. Yo no estoy diciendo nada ni coman todas las azúcar del mundo, pero si usted en el día normalmente se comía, no sé, es que antes los papás de uno, los abuelitos que comían, ¿con qué comían azúcar? Café con azúcar, chocolate con azúcar, ya. El problema del azúcar es que ahorita hasta la tocineta tiene azúcar. Entonces, hay vehículos que tienen azúcar, pero también hay otra cosa, las calorías. La gente dice, tiene azúcar y las calorías no hay quien visto. La carga de carbohidratos, porque practica la dieta cetogénica, etc. Nuestro cuerpo no mira calorías. Él dice, 100 pesos de energía, 100 calorías, una chocolatina, un sobre de cereal, 120 calorías. Entonces él dice, 100 calorías, listo, tanta energía. ¿Cuántos nutrientes tiene? Una chocolatina que es leche de azúcar, no tiene casi nutrientes. Entonces dice, no me lo puedo gastar, ¿sí? Pues me lo gasto, no sé, teniendo un poquito de energía, pero no. Y si es light, es peor, porque con una ruta metabólica que ni siquiera se convierte en energía, pasa directo al hígado y no a la energía de la mitocondria. Después tenemos el nanocereal, 120 calorías, con 400 nutrientes, entonces el cuerpo se pone feliz porque esas 120 calorías con ese montón de nutrientes los puede convertir en pelo nuevo, células nuevas, tejidos nuevos. Entonces el tema de las calorías es, o sea, ustedes miren en internet como todas las evidencias que están saliendo en este momento. Bueno, la invitación es algo. GanoExcel siempre se ha caracterizado por generar valor agregado. No solamente enseñar qué es el ganoderma, qué es el ganoderma, no, es que tú entiendas muchas cosas de cómo funcionas y por qué no funcionas y por qué el ganoderma te va a hacer bien. Nosotros no podemos montar aquí clínicas como lo hacen en GanoExcel Asia, pero sí podemos traernos la información que empiece. De hecho, las clínicas no son clínicas normales, son clínicas donde acompañan al paciente en estas 4 dimensiones de la primera diapositiva. De hecho, nos contaban que lo primero que hacen es preguntar a esa persona cómo vive, en sus emociones, cómo están, porque para ellos, ustedes saben que los asiáticos son, pues todo es como espiritual, todo es como mezclado.
Si tú quieres aprender muchísimo más de esas 4 dimensiones, por ejemplo en la parte mental, dentro de este circuito, hablamos mucho de tu cerebro, de cómo funciona neuronalmente, de que confíes en él, se explica cómo se puede adquirir un hábito nuevo, no solamente desde la fuerza de voluntad, sino así como usted un día aprendió a manejar carro y usted cuando estaba en clases era súper concentrado y después las primeras cogidas de carro solo usted no quería ni que le hablen, y ya ahorita usted maneja carro, se maquilla, le da leche al bebé, conversa con su amiga, ¿sí? Tiene para insultar y para pitar, y usted va manejando. Se parquea de nalga, se parquea y ni queda hacia donde va el carro. Porque esa información que usted un día tuvo que aprender pasa al subconsciente y genera un hábito que no le cuesta esfuerzo, ¿sí? Entonces, en esta dimensión mental, por ejemplo, cada semana se hace un entrenamiento de una de las dimensiones, son 4 semanas consecutivas, cada día se toca una dimensión diferente, no es una cosa así como romanticona, es información fisiológica, es espectacular, les digo que para mí ha sido impresionante, y las personas aquí hay algunos que han tenido un resultado increíble, no solamente a nivel de peso, sino a todo nivel, a través de estas prácticas. También en la parte fisiológica, el día que hablamos de la dimensión física, se te enseña qué es tu reloj circadiano, cómo funciona, qué significa ser mamífero, qué significa, cómo funciono yo de noche, ¿sí? Porque somos seres que funcionamos con el reloj del sol también, qué significa esto en nosotros, cuál es el tiempo de dormir, cómo funciona nuestra digestión. Se enseñan muchísimas cosas. En la parte emocional, ustedes saben que muchas veces uno, está estresado, come, está feliz, come, tiene rabia, come, ¿sí? O hay gente que está triste y se le cierra la traje y no come nada. Todas nuestras emociones son las que determinan nuestros hábitos y lo que hacemos, incluso la energía que tenemos. Cuando usted está triste, usted no tiene energía y usted comió, ¿sí? Digo, no tiene energía, porque somos seres emocionales. Entonces se explica y se les enseña cómo estas personas de este continente, que son los número 1, tienen estas prácticas milenarias y que las podemos traer y practicar nosotros acá, y también obviamente porque el gobierno funciona en estos aspectos. La persona que te invitó te cuenta qué debes hacer, la inscripción es para las personas que o compren o hayan arrancado, por decir, esta semana usted compra el paquete empresarial, pues se inscribe, normal, o para las personas que son consumidores, que llevan un tiempo, compran un terreno por digo, el uno de Ganoderma y se inscriben, ¿sí? Son cupos limitados, y un vehículo el que más le gusta, si le gusta más el chocolate, si le gusta más el café, si le gusta más el 3 en 1, el cereal, el vehículo que más le gusta. Listo, ya esto la persona que los invitó les da un poco más de detalles, pero les digo que es algo espectacular. Son 4 semanas consecutivas, por decir hoy es miércoles, son 4 miércoles que usted termina y aprende muchísimas cosas. No es una mentalidad, no es un reto, hay gente que le dice, no es un reto en el que usted en un mes va, no. Aunque sí hay muchos resultados ese mes, la mentalidad es que tú tengas la información para que cambies de hábitos para siempre. No es una dieta, no le van a decir que no coma hamburguesa ni que no tome leche. Hay información que usted va a tener, que usted solito va a tomar, usted no solito, no, su subconsciente, porque el subconsciente es el que nos manda, ¿listo? Entonces los invito a los que quieran participar, es un regalo espectacular, ha sido algo demasiado bueno a nivel de salud y a nivel también como estético, lo digo porque al final sobre todo siempre tenemos 3 kilos de más mínimo. Ha sido un regalo para nosotros. Feliz noche y gracias por su atención.